Bienvenidos una vez más a este espacio de investigación, de análisis, donde apostamos por el pensamiento crítico. Una de las cosas que más tememos en México, sin duda, es que en algún momento Estados Unidos, con todo lo que tenemos y con todo lo que vivimos y con el tamaño de lacayos que tenemos, puedan permitir la entrada a nuestro país de Estados Unidos. Una intervención que casi siempre la imaginamos que va a ser de carácter militar, y ante las catástrofes, el tamaño de catástrofes que tenemos, es importante saber que esto no es un plan a futuro. La invasión de Estados Unidos en México ya empezó, y empezó hace varios años. Hablemos de eso. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo se dio esto? Hablemos primero de la guerra inventada. En 2006, Estados Unidos aprovechó la crisis política y social que tenía México. Recordemos Atenco, recordemos pasta de conchos, recordemos el fraude electoral. Había una crisis política y Estados Unidos aprovechó eso para poner en práctica un plan contra la narcoinsurgencia que fue creado a finales de los 90. Por eso Estados Unidos dio su espaldarazo a Felipe Calderón, ya que de esta forma podría entrar libremente y apoderarse de México más fácilmente y de sus recursos. A pesar de que entre 1992 y 2007 los índices de violencia estaban a la baja, Calderón inició la guerra contra el narcotráfico, apoyado por Televisa y los medios coludidos con el sistema. Y quizá a muchos no sorprenda esta información, es algo que venimos documentando pues desde hace mucho tiempo, pero es importante unir las partes para entender el contexto que hoy tenemos, porque lo que se está gestando y con lo que viene, sí debemos estar muy alertas. Pero sigamos en este recuento de cómo empezó. Como en otros países, Estados Unidos en México inventó un enemigo público común: el narcotráfico. Esto, recordemos y no perdamos de vista que Estados Unidos lo hace constantemente. Lo hemos visto en Medio Oriente con Al Qaeda, lo hemos visto en otros países donde también infiltra guerrilleros y demás. Desde los 50 la CIA utilizaba tácticas de electroshocks bajo el proyecto MK Ultra, hoy se llama QVARC, que servía para torturar y despersonalizar a los enemigos. Con Calderón retomaron este método, pero lo aplicaron a nivel masivo. Y para este efecto infiltraron paramilitares entrenados y armados en Estados Unidos llamados los Zetas para implementar la violencia, una violencia nunca antes vista en México, para desplazar a los grupos étnicos e indígenas de sus territorios y limpiar terreno a las transnacionales. Y es importante puntualizar el porqué. Estados Unidos no tendría tanto interés en México a no ser porque nuestro país es inmensamente rico en recursos naturales, empezando por el petróleo, por el gas, por la energía, por los mares, por las minas, etc. Tenemos un país que es millonario de todo a todo. Estados Unidos creó un enemigo público, como los ha creado en muchas partes del mundo, para invadirlos, para atacarlos, para adueñarse de lo que les pertenece. En México no podía ser la excepción, y esta violencia desmesurada desde Calderón a la fecha no podemos interpretarla como ellos, los del sistema y los medios, quieren que lo interpretemos. No es algo que se salió de control, que por los índices de pobreza se haya provocado. Claro que lo genera, claro que son factores que ayudan, que contribuyen, pero esta violencia nunca antes vista, que la seguimos viendo con los desollados, con los torturados, con la forma en que desaparecen a quienes les estorban, eso
es novedad. Eso a partir de Calderón se empezó a dar. Antes no teníamos historias tan cruentas como esas. ¿Quiénes son los operadores de este macabro plan? La FBI, la DEA, la CIA y Blackwater operaron en México y siguen operando con el consentimiento primero de Felipe Calderón y hoy de Peña Nieto. Introdujeron armas a través de operativos, recordemos el Rápido y Furioso. Entrenaron a los militares encubiertos, operaron en crímenes contra la población utilizando tácticas de guerra. Y el referente más cercano que tenemos quizás es Pemex, pero esto va más allá. Claro, el botín es enorme y había que venir por él, pero había más y mucho más que hacer, porque esto es un negociazo del que se han nutrido todos los involucrados. Estados Unidos, los cómplices, los que han permitido y han dado el paso, y nosotros somos los que estamos pagando esos platos rotos. Ciudad Juárez fue el primer lugar donde pusieron en práctica sus tácticas. En 2010 sucedió un evento similar al de los normalistas de Ayotzinapa. Asesinaron en condiciones terribles a 16 estudiantes. Y recordemos este caso. Calderón los acusó en su momento de ser narcotraficantes. Se dio carpetazo y nunca más se supo más de él. Desde 2008, Calderón militarizó las calles en diversos estados, en estados clave. Le restó todo el poder a policías municipales y estatales para que el ejército y la marina operaran en conjunto con los Zetas. Mientras se luchaba contra el narcotráfico, Estados Unidos armó, protegió y financió al Chapo Guzmán. No podían perder ese gran negocio para introducir estupefacientes a su país y con eso lavar las cantidades multimillonarias de dinero. Y si vamos viendo caso por caso, no nos permite llegar a la parte que hay que llegar, a ver todo el panorama, porque lo que tenemos no va a desaparecer, es imposible, porque no es una incompetencia nata. Esto es provocado, lo hemos dicho antes y lo seguimos sosteniendo. Esto que estamos viendo obedece a este plan que desde los 90s finales Estados Unidos ya tenía en mente para aplicarlo con México. Pero ha sido un negociazo. Calderón permitió que Estados Unidos sometiera a los mexicanos a otras tácticas que utiliza en el mundo, como las enfermedades inventadas o esas potencializadas para aterrar a la población. Y tenemos el caso de México con la influenza H1N1. Y esto era para favorecer, recordémoslo todos, a las farmacéuticas. Televisa y Compinches ganaron millones al cubrir y sobredimensionar esta guerra, esta supuesta guerra contra el narcotráfico. Una vez desplazadas miles de personas, las transnacionales se instalaron en México para saquear al país y recibieron, aparte de eso, miles de millones del erario, de ese dinero de los mexicanos por realizar su trabajo. Y aquí es importante entonces entenderlo en su conjunto, porque el costo que estamos pagando es altísimo y no se va a acabar pronto. Eso es lo más importante, porque aún tienen un último objetivo. Más de 150,000 muertos desde que se aplicó este plan. Más de 500,000 desaparecidos, robos, secuestros, extorsiones, todo esto en aumento. Estados Unidos tiene ya el pretexto perfecto para entrar abiertamente, invadir militarmente a México. Hoy señalan que Al Qaeda, el gobierno de Venezuela e Irán están detrás de los narcoinsurgentes en México y lo van a combatir a este supuesto crimen organizado antes de que invadan su territorio. Este panorama desastroso que tenemos obedece a esa estrategia que Estados Unidos orquestó
para amedrentar a un país, para choquearlo ante una violencia imparable, y todo con la complicidad de los lacayos del poder. Hoy tenemos que pagar estos costos enormes. Muertos y muertos y más muertos, y esto no va a parar. Desaparecidos y más desaparecidos. Y por supuesto, como una consecuencia pavorosa, es la enorme pobreza que ya tenemos y que se avecina mucho más. Gracias a todos una vez más por la amabilidad de ver, de comentar y compartir este material en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión. Entra a hugosat.com, donde encontrarás noticias, novedades y el portafolio de los principales proyectos de Hugo Sat, productor de medios audiovisuales.